Buenas tardes compañeros y tutor. Este es el video para el curso de Semiología Radiológica. Revisar las generalidades en la formación y en las imágenes múltiples tecnológicas. Debíamos escoger un tema y también realizar la línea de tiempo sobre el tema. La radiología convencional y del equipo de rayos X. La radiología convencional es la ciencia que se encarga de estudiar mediante las imágenes médicas los tejidos, los huesos y los órganos basados en la implementación de los rayos X. Los tipos de estudio de radiología convencional son radiología simple, prueba que se realiza con una baja desubicación de la radiación producida por los rayos X. La radiografía de constancia, que incorpora un agente radiopaco para mejorar la toma de las imágenes. La fluoroscopia, prueba que se realiza con un haz de rayos X continuo para desarrollar imágenes en tiempo real de las estructuras o objetos en movimiento. Sus desventajas: no permiten precisar los diagnósticos. Contraindicaciones al uso de los contrastes. Mala práctica excediendo los límites de radiación. La línea del tiempo de los rayos X en 1895 se descubrieron. En 1904, Clarence Daly fue el primer muerto por la exposición a la radiación. En 1904 se realiza la creación del tubo de vacío por John Ambrosio. En 1913 se realiza la creación del tubo de tungsteno por William Depp de Colín. En 1920 se realizan las primeras imágenes dentales por Franklin Weld McCormick, físico alemán que utilizó el método del paralelismo para las placas en Estados Unidos. En 1948 a 1958 se usó el ultrasonido para el diagnóstico médico. Se recuerda que en las guerras mundiales se utilizaba para ubicar a los enemigos. Los médicos y los militares hicieron el descubrimiento. En 1972 se hace la presentación del primer tomógrafo que fue descubierto por Hotlis Friends. Y en 1984 se realiza la creación del sistema de información y los PACS, que permiten la intercomunicación de los sistemas. En la década del 2000 se hace la primera cirugía robótica y la telemedicina, utilizando la radioterapia como tratamientos para los tumores y las metástasis en los pulmones. En la década del 2010 al 2020 aparecen herramientas de ayuda para la toma de decisiones en los RIFs y en la solución de software de radiología para almacenar y administrar datos médicos. Muchas gracias, que estén muy bien. Historia de la tomografía. Creador del TAT, Gottfried Newell Hunsfeld, nació el 28 de agosto de 1919 en Newport, una aldea en el centro de Inglaterra. Se crió en la granja de su padre, donde desarrolló interés por artefactos eléctricos y mecánicos. Hunsfeld entendía que debía haber más información en una radiografía y las computadoras podrían ser utilizadas para estos datos. En 1970 construyó el equipo Enimar 1. Características: logró hacer cortes tomográficos axiales de cerebro, pero su resolución era muy baja y el equipo era muy lento. 1971. Primeras imágenes de TAC. 1972. Hunsfeld y Ambrose conducen la primera aplicación clínica del tomógrafo computarizado. 1973. Se fabrica en serie. 1974. 60 instalaciones de TAC clínico. En 1975 se da el primer uso clínico de un TAC de cuerpo completo. En 1978, primer tomógrafo en Chile. En 1989, Callender y Bock realizan la primera examinación clínica del TAC helicoidal. En 1998, la introducción de tomógrafos multicanal 4 canales. En el 2000, la introducción de sistemas combinados. En el 2001, introducción de tomógrafos de 16 canales. 2004, introducción de tomógrafos de 64 canales. 2008, introducción de tomógrafos de doble fuente. 2009, introducción de haz doble de energía. En la actualidad, el TAC está activo y en continuo desarrollo. La calidad de las imágenes resulta de la combinación de alta velocidad, alta resolución y baja dosis de radiación. Buen día. Les habla Viviana Tovar Duarte, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Curso Semiología Radiológica. Fase 1.
Generalidades en formación de la imagen en múltiples tecnologías. Modalidad de diagnóstico por imagen, resonancia magnética nuclear. Técnica que utiliza propiedades magnéticas de los núcleos atómicos de elementos que están presentes en el organismo humano, principalmente el hidrógeno, estimulados con magnetismo y radiofrecuencias. Hablemos un poco sobre la historia de la resonancia magnética nuclear. En 1882, Nikola Tesla descubrió un campo magnético giratorio, generado a partir de una corriente eléctrica alterna. En 1937, Isidor Rabi y en 1946, Felix Bloch y Edward Purcell desarrollaron y demostraron el fenómeno cuántico conocido como resonancia magnética nuclear. Observaron que los núcleos magnéticamente activos podrían absorber energía de radiofrecuencia cuando eran colocados en un campo magnético. 1952. Bloch en Stanford y Purcell en Harvard obtuvieron el Premio Nobel de Física por los primeros estudios sobre resonancia magnética nuclear. Entre 1950 y 1970, la resonancia se fue desarrollando y se utilizaba para análisis molecular físico-químico. 1970. Raymond Damadian utilizaba esta técnica para escanear bacterias. Descubrió la utilidad para la valoración de diferentes tejidos del cuerpo. En 1971 concluyó que los tejidos cancerosos contienen más agua que los tejidos sanos y que podrían ser detectados por escáneres que cubrirían una zona del cuerpo. 1973. Se obtiene la primera imagen por resonancia magnética utilizando gradientes lineales. Lauterbur llamó segmatografía a esta técnica, después fue desplazado por resonancia magnética de imágenes. Dato importante para tener en cuenta para las imágenes de resonancia magnética. El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. El agua está compuesto por 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Dicho esto, el hidrógeno es el elemento más común en el organismo. Por eso, se utilizan los átomos de hidrógeno para estimularlo y obtener imágenes en resonancia magnética. 1977. Fue obtenido el primer espectro en 2D para una proteína. 1978. Mansfield y Piquet desarrollaron la imagen ecoplanar, que permite los datos necesarios para reconstruir una imagen en una fracción de segundo tras un único pulso de radiofrecuencia. 1989. Primer resonador que llega al país para una empresa privada en Bogotá. 1991. Richard Ernest, Premio Nobel de Química por las contribuciones al desarrollo de la metodología de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alta resolución. 2002. Kurt Wittrich, Premio Nobel de Química por su desarrollo de la espectroscopía por resonancia magnética nuclear para la determinación de la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas en disolución. 2003. Paul Lauterbur, Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos relacionados con la resonancia magnética de imágenes. 2005. Llega un resonador a Colombia en Medellín, Magneton de 1.5 teslas de Siemens, adquirido por el Instituto Neurológico de Antioquia. Componentes de un resonador. Consola. Tiene un computador con un software, teclado, monitor, mouse. Tiene un monitor cardíaco para diferentes estudios y monitorización del paciente. Monitor del inyector para la administración del medio de contraste. Resonador. Está compuesto por el gantry o perce del resonador, camilla
y bobinas o antenas. Jaula de Faraday, diseñada por Michael Faraday. Lugar o habitación en donde se encuentra el resonador. Está cubierta de láminas o papel de cobre, aislada para poder manejar el magnetismo, las ondas sonoras y para que ningún ruido interrumpa la señal. Bobinas o antenas. Son utilizadas en la parte específica a estudiar del paciente y recibe las señales de los protones de hidrógenos emitidos. Se debe indagar sobre la historia clínica del paciente, si tiene objetos en su cuerpo como prótesis, balas, metales ortopédicos, esquirlas, y si tiene algún dispositivo médico como marcapaso o bomba de insulina. En la resonancia está contraindicada el marcapaso o bombas de insulina para realizar dicho procedimiento. Para la toma del examen está prohibido el uso de objetos como celular, anillos, reloj, monedas, llaves o elementos metálicos, ya que pueden causar daño porque en este ambiente pueden ser como un proyectil. En el peor de los casos, cuando el equipo es potente, con un imán potente, puede llegar a arrancar algún dispositivo, bala o perdigón. Espero sea de utilidad esta información. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lady Jimena Fonseca. Hoy vamos a hablar sobre la historia del ultrasonido. Entonces, tenemos que el ultrasonido ha tenido una evolución muy rápida gracias a su inocuidad, facilitando la posibilidad de practicar repetidamente exploraciones ecográficas a un mismo paciente sin riesgos, sin preparaciones dispendiosas y sin la limitación de la edad, y también que es a un costo relativamente bajo. En 1881, Jace y Pierre publicaron los resultados obtenidos al experimentar la aplicación de un campo eléctrico alternamente sobre cristales de cuarzo, los cuales produjeron ondas sonoras de muy altas frecuencias. En 1912, poco después del hundimiento del Titanic, Richardson sugirió la utilización de ecos ultrasonidos para detectar objetos sumergidos. Entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, se trabajó intensamente en esta idea, intentando detectar submarinos enemigos, también con ecos de ultrasonido. En 1942, Karl Dutzy, psiquiatra, trabajó en Austria e intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del haz sónico a través del cráneo. Se trató de identificar los diferentes ventrículos midiendo la atenuación del ultrasonido a través del cráneo, lo cual llamó hiperfonografía del cerebro. En 1960, Houry introdujo el uso del traductor sensorial mecánico. En 1970, Catrowl comenzó la utilización del sonido transrectal para valorar la próstata. En 1971, la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la creciente aceptación del ultrasonido en el diagnóstico clínico. En 1994, el Dr. Gonzalo Díaz introdujo el postproceso en color para imágenes diagnósticas ecográficas y que puede extenderse a cualquier tipo de imagen. Hasta el día de hoy, cada vez la tecnología nos permite estudiar más estructuras, por lo cual prácticamente todo el cuerpo puede ser examinado con un ecógrafo. Al no usar la ecografía, esta no genera errores diagnósticos tan graves como el no detectar un embarazo y un diagnóstico o como un problema de colon. Gracias. Buen día, mi nombre es Ricardo Andrés Vaquero, estudiante del curso de Semiología Radiológica dentro de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Hoy voy a hablar sobre la gama cámara.
La gamma cámara es un artefacto que permite detectar la radiación emitida por un tejido de un cuerpo estudiado. La gamma cámara hace parte de la medicina nuclear, la cual es una rama de la radiología que su uso es para ayudar a diagnosticar y tratar anormalidades de manera temprana, hablando en lo que refiere a la evolución de las enfermedades, de la patología. La medicina nuclear moderna decimos que nace en 1963 con la patente de la cámara Anger o gamma cámara. Este término en coincidencia con el tenesio 99 metaestable, el cual es un radioisótopo artificial que emite radiación gamma. El tenesio 99 metaestable es ideal en sus características físico-químicas tanto para el equipo, el detectar, como para los pacientes. Como anteriormente mencioné, que en 1963 Anger, o mejor dicho el ingeniero Hal Oscar Anger, construye la herramienta de trabajo que sigue siendo la mejor para la medicina nuclear, pues esta, que es la gamma cámara, costaba en su momento de 19 tubos fotomultiplicadores. Ya en 1968, Oberhausen introduce un contador de cuerpo entero. Un año más tarde, también se incorpora un ordenador con un software específico para este fin. En 1970 se implementa el citrato de galio. Esto es para el diagnóstico tumoral. Ya hablando de épocas más actuales, en 1998 se incorpora el tomógrafo por emisión de positrones. Este es un diseño de Townsend, también, que ofrece gran ayuda a la medicina nuclear. Gracias a las gamma cámara se pueden realizar estudios o procedimientos en varias situaciones clínicas, como son el diagnóstico, el evaluar y monitorear diferentes condiciones y enfermedades. En la detección y seguimiento de tumores, la gamma cámara ofrece gran ayuda, pues se utilizan unos radiofármacos específicos que se acumulan en el tejido tumoral, lo que permite su visualización de dónde está localizado, su extensión, y esto lo puede detectar incluso mucho antes que otros medios de diagnósticos puedan hacerlo.